Bien, estimado Sebastián, vamos a empezar con Parménides. Entonces, dediquémosle el- la atención a hacer un análisis de su poema. Obviamente no quiero, el- no puedo, además, en una hora o en menos, en unos minutos, el agotar toda la temática que está presente en ese famoso poema, pero sí vamos a resaltar las ideas principales y precisamente en conexión con Heráclito. Cuando expuse Heráclito, ya me referí a la visión aristotélica, parmenidia en realidad, en el fondo, y nuevamente hay que hacer esa relación. Hay una línea en el poema en el que se refiere a otros pensadores y seguramente eso es una alusión a Heráclito. El, es muy probable que Parménides haya conocido el pensamiento de Heráclito y de pasada él hace un comentario sobre él. Nuevamente para estudiar el pensamiento de Parménides y recuerden, el, también vamos a estudiar Meliso. A ver, si me permite un ratito, voy. Barnes también es el autor que tiene que leer para estudiar Aristóteles. Barnes tiene una edición de las obras completas de Aristóteles. Obviamente ese es un trabajo enorme, pero el, posterguemos Aristóteles para otro momento. Este rato concentrémonos en Parménides. El, como contextualización, lo único que quiero decir es que Parménides utiliza un lenguaje mítico, está hablando de que una diosa en un carruaje alado por dos caballos alados, le llevan a Parménides al cielo y le, en un determinado punto de su viaje, la diosa, que es la que va a hablar, le muestra a Parménides dos caminos, el de la verdad y otro diferente, que es el de la falsedad. Entonces, no perdamos de vista de que Parménides supuestamente está mencionando no su pensamiento como un individuo mortal, sino que sería una sabiduría divina la que él está transmitiendo en este poema. Bueno, el, el poema de Heráclito tiene que ver básicamente con el ser, con lo que existe, con lo que es. ¿Sí? Y hay a ver, es la línea 27. A ver, tengo en mis manos esta hojita. También forma parte de los textos de estudio. Está subido
esta hojita al Google Drive. ¿Sí? Bien. Obviamente esto es simplemente una síntesis del... Y aquí tengo una línea en griego, ya le voy a escribir en el pizarrón, porque no siempre las traducciones al español son confiables. Entonces, hay pensamientos clave en Parménides que desgraciadamente no nos llega al español a través de una buena traducción. Y en esos casos tenemos que recurrir al original griego, que es exactamente lo que nos dijo Parménides, para a partir de ahí tratar de interpretar su pensamiento de un modo más exacto, que se apegue más a la literalidad de su expresión. Bien, entonces una de las cosas que de entrada en la primera sección de su poema, Parménides nos dice que el camino de la verdad está apartado del sendero de los hombres. Eso está en la línea 27, ¿sí? Lo cual significa que lo que nos va a contar Parménides a través o en labios de la diosa es muy distinto de lo que cree la gente común. ¿Sí? Sí, puede ser que el pensamiento ordinario, el sentido común que tenemos todos, no va a coincidir con lo que sería supuestamente la verdad con mayúscula. Entonces, hay ahí una clara distinción entre el pensamiento común y corriente de la gente de la calle y ese nivel de sabiduría que habría alcanzado Parménides, que está por otro lado, ¿sí? Que marcha en otra dirección, oponiéndose a lo que cree el común de los mortales. Bien, una primera idea en la que deseo insistir es que para Parménides no hay grados de ser. A ver, entonces podemos decir que uno de los centrales pilares, como la columna vertebral de estudio, de examen, de análisis de este famoso poema, es la cuestión del el ser. ¿Sí? Es como la gran temática, el objeto de estudio. Entonces, vamos a ver qué características tiene el ser. ¿Sí? O si quieren ustedes, la realidad, el universo, el mundo, ¿sí? Todo lo que es. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, una primera tesis de Parménides, explícita, literal, es la de que no hay grados de ser. Bien, veamos. Veamos ideas correlacionadas que están desarrollando o manifestando esta primera gran tesis antigradualista, antidialéctica. Ahora pasemos al fragmento 8. ¿Sí? Anteriormente me referí al fragmento 1. A ver, otro pensamiento introductorio antes de continuar es el de que Parménides nos está pidiendo que juzguemos el camino de la verdad con el pensamiento.
Es decir, nos está pidiendo que no confiemos en los sentidos, no basemos nuestro pensamiento en la supuesta información que nos brindan los 5 sentidos. Entonces, ellos no son de fiar. Para llegar a la verdad tenemos que hacer uso de otra facultad no sensible, que es el entendimiento, ¿sí? El intelecto, el pensamiento. A ver, en el fragmento 8, líneas 22 y 24, Parménides dice que el ser no es más aquí ni menos allá. ¿Sí? ¿Sí? El ser no se da por grados. ¿Sí? Y por lo tanto, como una consecuencia de la inexistencia de grados, el ser sería por todas partes igual. ¿Sí? Idéntico consigo mismo. ¿Sí? Las distinciones, las diferencias vendrían por los grados, pero si es que no hay grados, entonces todo es igualmente ser. Nuevamente, esta misma idea reaparece en las líneas 47 y 48, en donde dice que no es posible que un ente tenga más ser aquí y menos allá. ¿Sí? Entonces, para Parménides, los grados son imposibles. ¿Sí? Bien. Ok, entonces, obviamente una cosa es simplemente negar, no hay grados, no existen ni el más ni el menos. Otra cosa es decir que por principio no se dan. Eso es algo mucho más fuerte. Parménides está hablando de imposibilidad de los grados. No es simplemente una cuestión de que no se dan, de que no hay en la realidad, sino de que no pueden darse. Y eso es otra cosa distinta. Ahora, nuevamente, Parménides saca otra consecuencia. Es un autor muy lógico, todo está clarito y podemos extraer deducciones de las premisas que va asentando. Por lo tanto, los términos, la alternativa con respecto al ser son extremos. Esta es la línea 11, famosísima, y le voy a poner en griego. Es necesario que el ser sea totalmente o no sea en absoluto. Voy a escribir en griego. A ver, los términos en los que se expresa Parménides es de o todo o nada, ¿sí? Es lo que podemos llamar la versión parmenidia del principio de tercero excluido. El famoso principio de exclusión de las situaciones intermedias. Bien, entonces, a ver, esta es la línea 11. Fragmento 8, línea 11. Dice, pampan pelenai estin
Ah, perdón, me salté el greón. O sea, fíjense, aquí tenemos dos alternativas, ¿sí? O bien sucede totalmente o no en absoluto. Esta es una negación total. Y lastimosamente, en la biblioteca nosotros tenemos una traducción realizada por el Moliner, ¿sí? Perdón, es Fernando Montero Moliner. El texto simplemente se titula Parménides y en la página, de las páginas de la 7 a la 9 son apenas 3 hojitas, ¿sí? Esta es la página 7, 8 y 9 y, no, 10 y 11. Entonces, el poema son 5 páginas y lamentablemente esta frase está mal traducida. A ver, en el texto tenemos, ¿es necesario que sea absolutamente o no? ¿Sí? Es necesario que sea absolutamente o no. ¿Sí? Pero el no es simplemente Aquí tenemos uji. Esta es negación total. Entonces, esa negación está perdida en la traducción. Por más que sí aparezca este adverbio totalmente, absolutamente, en cambio, el Montero Moliner no traduce esta negación como debería ser. Entonces, la alternativa que nos presenta Parménides con respecto al ser es la de o el ser existe totalmente o no en absoluto. ¿Sí? En términos más sencillos, o todo o nada. ¿Sí? Me disculpan, voy a ver, me está, poniendo un problema esta palabra es necesariamente, o es necesario. La palabra que borré es una modalidad. Está hablando de que necesariamente tiene que ser así. ¿Sí? Si es que no hay grados, nos quedamos con los extremos. ¿Sí? Es decir, o 100% o 0%. Estamos en los extremos. ¿Sí? Y por favor, insisto en que aquí hay una secuencia lógica. Partimos de que no hay grados y luego, ¿sí? Si es que no hay lo que es mayor o menor, entonces todo está al mismo nivel y ahí nos quedamos simplemente con dos alternativas. Partiendo de esta suposición, llegamos acá, al o todo o nada. ¿Sí? ¿Sí? Aquí pongo con una flecha verde la relación entre premisa y consecuencia. ¿Sí? O si quieren ustedes, supuesto, antecedente y consecuente. Si no hay grados, entonces si no hay situaciones intermedias, entonces solamente nos quedamos con lo que son el ser o no ser, pero totales. ¿Sí?
para que ustedes visualicen esta primera inferencia, pensemos en una escala. Aquí tenemos una línea, en el un extremo el 0, en el otro el 100, y aquí en la mitad está el 50, podemos hablar del 75%, el 25, 33, 66, etc. A ver, si es que nosotros pensamos en el más y el menos, estamos pensando en que por esta parte superior de la escala hay más y en la parte inferior hay menos. Pero por dos ocasiones Parménides está negando los grados de ser, en las líneas 22 y 24 y en las 47 y 48. ¿Sí? En ambas ocasiones está manifestando esta idea, lo cual quiere decir que borro lo intermedio. Y en vez de tener esa graduación, la gradualidad, me quedo simplemente o con todo o con nada. Dos alternativas. Bien, eso es el principio de tercero excluido en la versión de Parménides. Y, a ver, voy a poner con color rojo, principio de tercero excluido, y más propiamente es el PESI, ¿sí? Que significa exclusión de las situaciones intermedias. ¿Sí? Bien, ahora lo que va a hacer Parménides es examinar cada uno de estos dos extremos. Veamos, ¿qué pasa si es que el ser existe totalmente y qué pasaría si es que el ser no existiría en absoluto? Entonces tenemos ahí esas dos vías. Examinemos cada una. Entonces vamos por la primera, ¿sí? El ser, ¿sí? Recuerden, este es nuestro objeto de estudio. El ser existe totalmente. ¿Sí? Entonces, ya, el ser existe totalmente. Parménides nos dice que eso es verdad. ¿Sí? Es necesario que el ser sea, pues el ser es. ¿Sí? Y el no ser no es. ¿Sí? Bien, entonces el ser es y no es no ser. ¿Sí? Eso Parménides lo llama necesario. ¿Sí? Es la palabra greón que estaba aquí y que borré. Ahora examinemos la segunda posibilidad, que el ser no sea, ¿sí? No sea en absoluto. Bien, esa es la alternativa B. Bien, ¿qué es lo que piensa
Parménides de esta segunda posibilidad, ¿sí? La primera era necesaria, la segunda dice, es impracticable, pues es imposible conocer o expresar lo no existente. ¿Sí? Bien. No es posible conocer o expresar lo que no existe. A ver, lo que no existe. A ver, pero cuando Parménides se refiere a lo inexistente, si es que tomamos en cuenta que para Parménides no hay grados de ser, entonces tampoco hay grados de no ser. Cuando Parménides habla del no ser, se está refiriendo al no ser total, a lo que no es nada de nada, en ninguna medida, en ningún aspecto, a la carencia total de ser o entidad. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos entender lo que dice Parménides nuevamente desde una lógica no clásica que disponga de dos negaciones. Entonces, al distinguir una negación débil de una negación total, lo que dice Parménides se convierte en ambiguo. ¿Sí? Desde la lógica clásica, estará claro que cuando Parménides habla del no ser, está hablando de la nada, de lo que no es nada de nada. Ese es realmente la interpretación correcta. En ese punto Barnes está de acuerdo, pero Barnes también es crítico con respecto a Parménides. ¿Sí? Parménides en esas 5 hojas que constituyen 5 hojas en la traducción española de Fernando Montero Moliner. En estas 5 hojas, Parménides hace muchas inferencias, saca varias conclusiones, algunas de ellas acepta Barnes, otras no. ¿Sí? E incluso tenemos una formalización de la argumentación que está en el poema. ¿Sí? A ver, le voy a poner en la pantalla la formalización del poema, de las ideas principales. Permítame compartir un ratito.